Hola, ¿qué tal? Hoy veremos los organismos internacionales por Edith Hernández. Como introducción tenemos que las organizaciones internacionales son las que entran en juego al momento de que se debe de realizar una acción, ya que esto nos permitirá modular los derechos de una persona o sociedad. Gracias a la ONU existen sociedades en investigación y reglamentación que permiten dar paso o no a la toma de decisiones nacionales o mundiales. ¿Pero qué son las organizaciones internacionales? Son aquellas asociaciones creadas voluntariamente por estados. Pudieran conocerse como tratados internacionales. Están dotados de órganos permanentes, propios e independientes, con el fin de cumplir con objetivos los cuales ya están establecidos, contando con una estructura administrativa, conocidas como secretaría. Como podemos ver, tenemos un listado de 15 organizaciones internacionales que veremos más a fondo más adelante. La FAO, u Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación, tiene su sede ubicada en Roma, Italia. Como ordenamiento, en México tiene la Ley de la Pesca, diversas normas oficiales mexicanas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Zagarpa. Cuenta con 195 estados miembros, de los cuales la FAO trabaja en más de 130 países en el mundo. Incorporados están México, Alemania, Camerún, Maldivas, entre otras. Está fundada en 1945, constituido por productos y maquinaria de índole agrícola, forestal y pesquero. Mantiene la relación calidad-precio, la equidad, la transparencia, la economía y la eficacia. Como objetivo podemos tener la promoción de la normalización de uso de acuerdos, el cual eficiente el uso de recursos, favorecer a otras entidades que conforman a las Naciones Unidas, considerar como importante la distribución internacional equitativa, hacer un mercado competitivo favoreciendo al sector privado, etc. FMI o Fondo Monetario Internacional. Tiene su sede en Washington, D.C. Como ordenamiento tiene las normas de transparencia, divulgación de datos, transparencia de la política fiscal, transparencia de bancos centrales, normas del sector financiero, normas institucionales y de infraestructura del mercado, normas estadísticas internacionales, entre otras. Cuenta con 184 países miembros, las cuales reflejan la posición de cada uno de ellos en la política mundial y suman un total de 210.000 millones de derechos especiales de giro. Como miembros podemos encontrar a México, Canadá, Estados Unidos, entre otros, cada uno de ellos con un PIB anual y un PIB per cápita, el cual genera posicionarse en la economía. Creado en 1945 como un tratado internacional con el fin de estimular el buen financiamiento entre los miembros que conforman la economía mundial. Su finalidad es financiar a los miembros dándoles seguimiento y asesoramiento de las políticas económicas, conceder a los miembros préstamos para financiar problemáticas en la balanza de pagos, facilitar asistencia técnica y capacitación, etc. Banco Mundial. Tiene su sede en Washington, D.C. Ordenamiento, acceso a la información, rige la accesibilidad del público a la información del banco. Como miembros tenemos que cuenta con 189 países incorporados, por decir algunos: México, Singapur, Tonga, etc. Una de las características es que el Grupo Banco Mundial fue creado en 1944. Esta organización apoya las inversiones que sustentan el crecimiento a largo plazo y ayudan a los países a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Este tiene un proyecto que uno de sus fines es fomentar la energía baja en carbono, suministrar agua potable y servicios de saneamiento a todos, aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales, crecer gracias a una mejor conectividad de transporte, colaborar con el sector privado en infraestructura e impulsar la agricultura para generar empleo, entre otros. Consejo de Europa. Tiene su sede en Estrasburgo, Francia, en donde se emplean a 2.200 personas y mantiene oficinas exteriores y de enlace en otras organizaciones internacionales.
Su ordenamiento ejerce las competencias que le confieren al artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, TUE, y los artículos 237 a 243 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, en donde se tratan aspectos como la legislación, el presupuesto, los acuerdos internacionales, la política económica, entre otros. Cuenta con la participación de 46 países, de los cuales algunos son participantes de la Unión Europea. Por decir algunos, Portugal, Italia, Irlanda, Andorra, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía. Establecido en 1949, teniendo como principal función representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea. Sus funciones es adoptar la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo a partir de las propuestas de la Comisión Europea, coordinar las políticas de los Estados miembros, desarrollar la política exterior y de la seguridad, celebrar acuerdos entre la UE y otros países, Organización Internacional OIT u Organización Internacional del Trabajo. Su sede está en Ginebra, Suiza. Cuenta con el ordenamiento de redacción de las normas internacionales del trabajo, la ratificación y denuncia de los convenios de la OIT, interpretación de convenios y recomendaciones. Hasta el 2019 contaba con 187 miembros, Estados miembros, México, Brasil, Perú, entre otros. Es un organismo especializado en las Naciones Unidas, el cual se ocupa de asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Se funda el 11 de abril de 1919 en el marco de negociaciones del Tratado de Versalles. Su objetivo es fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo. OMS, u Organización Mundial de la Salud, tiene su sede en Ginebra, Suiza. Su ordenamiento nos menciona que las normas OMS están destinadas a servir como principios básicos para la elaboración de normas nacionales, las cuales por su parte toman en cuenta las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales locales. Cuenta con 194 Estados miembros que han sido divididos conforme a su distribución geográfica, sustraída en regiones miembros. Por decir, está la región europea, la de las Américas, la africana, la del Mediterráneo oriental, la de Asia sudoriental y la del Pacífico occidental. Entró en vigor el 7 de abril de 1948, siendo la organización responsable de desempeñar su función en asuntos sanitarios mundiales, investigar, establecer normas y brindar apoyo a países ante emergencias sanitarias. Tiene por objetivo construir un mejor futuro y más saludable para las personas de todo el mundo. OMT, u Organización Mundial del Turismo, tiene su sede en Madrid, España. En ordenamiento tenemos la norma UNEISO 21902, que está dirigida tanto a los proveedores de servicios y operadores turísticos como a las administraciones públicas y destinos turísticos. Este establece los requisitos y recomendaciones de un turismo accesible. OMT u organización cuenta con 160 miembros estados, 6 miembros asociados, 2 observadores y más de 500 miembros afiliados. Por mencionar algunos de ellos está Bulgaria, Japón, México, entre otras. Fundada en 1975, es una organización que aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Entre sus prioridades tenemos integrar sistemáticamente el turismo en la agenda global, mejorar la competitividad turística, promover el desarrollo sostenible del turismo, impulsar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y al desarrollo, fomentar el conocimiento, la enseñanza
y la capacitación y forjar asociaciones. ONU u Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos. Su ordenamiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 19. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ICERS, entre otros. Cuenta con 193 Estados miembros que están representados en el órgano deliberante de la Asamblea General. Por decir algunos, está Afganistán, Guatemala, México, Qatar. Creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, es una organización comprometida a promover la paz, la seguridad internacional, así como fomentar la armonía entre las naciones. Cuenta con objetivos para un desarrollo sostenibles, los cuales, por mencionar algunos, son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, entre otros. Cuenta con 57 Estados miembros que abarcan 3 continentes: América del Norte, Europa y Asia. Entre sus miembros más importantes podemos destacar Alemania, Canadá, España. Creada el 1 de agosto de 1975 en Finlandia, ayuda a sus participantes a crear instituciones democráticas, celebrar elecciones genuinas y transparentes, así como garantizar el respeto de los derechos humanos, la libertad, entre otras cosas. Como su finalidad, podemos decir que es alcanzar y mantener la estabilidad, la paz y la democracia de más de 1.000 millones de personas a través del diálogo político y proyectos sobre el terreno. OTAN u Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tiene su sede en la región de Bruselas, Bélgica. Como ordenamiento podemos ver el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el cual establece que un ataque armado contra una o más de ellas, las naciones firmantes, que tengan lugar en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. Contando con 31 Estados miembros, los cuales son los agentes más importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entre sus miembros más importantes podemos destacar a Dinamarca, Grecia y Turquía. Su creación se remonta al 4 de abril de 1949, con el objeto de garantizar la defensa colectiva de sus miembros, basándose en un planteamiento de 360 grados y esbozando 3 tareas básicas: disuasión y defensa, prevención y gestión de crisis y seguridad cooperativa. OCDE u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tiene su sede en París, Francia. Además, tiene centros de comunicación en Berlín, México, Tokio y Washington, D.C. Su ordenamiento mide la productividad y los flujos globales de comercio e inversiones, contando con 38 países miembros con los que contamos en la actualidad, los cuales abarcan todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico. Como miembros tenemos a Chile, Colombia, México, entre otros. Se estableció oficialmente en 1961, siendo una organización internacional cuya misión es diseñar mejoras políticas para una vida mejor. Su función es analizar y comparar datos para predecir tendencias futuras y establecer estándares internacionales en distintas áreas. UNESCO u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene su sede en París. La organización cuenta también con más de 50 oficinas fuera de la sede. Como ordenamiento tiene el artículo 1 como condiciones para establecer relaciones oficiales con las fundaciones y otras instituciones similares. Artículo 2, el procedimiento para establecer relaciones oficiales, entre otros artículos. Cuenta con la colaboración de 194 miembros.
de los cuales destacan Australia, Francia, México, Nigeria, entre otros. Fundada el 16 de noviembre de 1945 en Londres, Reino Unido, promueve la colaboración internacional de los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación para fomentar la paz y el desarrollo sostenible, así como también busca fomentar el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural, como la protección del patrimonio cultural y natural. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, también tiene oficinas y representación en más de 190 países alrededor del mundo. Está financiado por contribuciones voluntarias del gobierno, organizaciones internacionales, fundaciones, empresas privadas y donantes individuales. No cuenta con miembros como tal, pero cuenta con asociaciones y colaboraciones con diversos países y organizaciones. Fue creada el 11 de diciembre de 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para las Infancias. Como funciones podemos destacar que se centra en proteger a los derechos de los niños, así como promover su bienestar en todo el mundo, trabajando en diversas áreas, incluyendo salud, nutrición, educación, protección de la infancia, igualdad de género, agua, saneamiento y emergencias sanitarias.